Buenos días, amigos. Vaya, una nueva palabreja ha nacido en nuestra sociedad. El PIN parental. Estos señores de Vox a mí me hacen mucha gracia, porque pienso que son como niños creyendo inventar nuevos métodos y posturas. Cambian la palabra y se quedan contentos, como niños grandes que son. Palabra con cuyo uso ellos deben sentirse como más intelectuales. Lo que digo, son como niños y además es que no dan una. Palabra que significa PIN, que hay que explicarla cuando simplemente y directamente tendrían que decir no PIN, sino simplemente firma y consentimiento de los padres, punto. ¿Qué es lo que significa firma y consentimiento de los padres en el caso de que en las escuelas públicas, ojo, solo en las públicas, todos los profesores, que según ellos a lo mejor son malvados y perversos, quieren ellos que no enseñen a sus hijos la verdad ¿sobre qué? Sobre el sexo. Porque en el fondo de todo ello aquí no es la cuestión la libertad del hijo o del padre, no. Aquí la cuestión en el fondo está la educación sobre el sexo. ¿Por qué? Pues porque los padres recibieron una educación que quieren que esa misma educación la reciban sus hijos. Pero, digo yo, pregunto, ¿quién educó a los padres? Lo sabemos todos. Nuestra madre y maestra, la Iglesia Católica. Y no una Iglesia Católica cualquiera, no. La Iglesia Católica española, que es, a mi modo de ver, la iglesia más represora sexualmente hablando de todas las iglesias católicas. Amigos, como decía Don Quijote, con la iglesia hemos topado, querido Sancho, y con el mayor pecado de su dogmatismo. ¿Cómo no? El sexo. Solo saben hablar y condenar de lo que no conocen y de lo que más miedo tienen. Solo con la palabra sexo, todos los católicos, sobre todo los del Opus Dei, huyen despavoridos haciéndose cruces. Siempre han condenado el regalo más bonito que la naturaleza nos ha dado, un regalo que ellos predican haber despreciado para su cuerpo, pero amigos, que en la práctica hasta los religiosos, en fin, ese sería otro tema. Mucho predicar, pero poco actuar. El caso es que esos padres, cuyas mentes han sido tan reprimidas sexualmente por la Iglesia, pretenden tener el doctorado magistral para enseñar a sus hijos. Unos padres que no son capaces ni de hablar abiertamente sobre el sexo con sus hijos e hijas, porque no saben explicarlo. Y hasta les da vergüenza. Unos padres que no han sido capaces de escaparse de los cuentos de Caperucita Roja y el Lobo Feroz y la Cenicienta, cuentos que les enseñaron para su primera comunión. Esos padres pretenden ser más aptos que los profesores y pedagogos de las escuelas públicas. Si desean que se les enseñe los mismos cuentos chinos que a ellos, pues que los envíen a colegios privados, dominados por las enseñanzas represivas, sexualmente hablando, repito, de la sacrosanta Iglesia. Y les seguirán manipulando sus mentes inocentes con falsedades como las que nos enseñaron a nosotros, y como lo escrito queda, y no se puede negar. Quiero recordar algunos ejemplos. Por ejemplo, de los años 30 y tantos, con el franquismo encima, el jesuita Miguel Gaterrer escribe: debe rechazarse la participación de la mujer en espectáculos deportivos. Oiga, que está escrito. ¿Esto quieren que les enseñen a sus hijos?
El jesuita Saturnino Junquera escribió: «Mala es la costumbre de besarse y abrazarse, pero no es menos deplorable la otra costumbre que muchísimos jóvenes tienen de ir cogidos del brazo como si fueran no novios, sino casados». Ojo, el sacerdote Ramiro Camacho escribe: «La masturbación de pie, en más de un caso, ha venido a provocar la parálisis y se les caen los ojos, vamos, escama a escama». Ojo con lo que escribió el falangista Ernesto Jiménez Caballero. No me lo invento, está escrito. Escribe este hombre: «Si no hubiesen enseñado tanto los muslos las mujeres francesas en los vaudevilles y piscinas de París, donde se educaron nuestros republicanos, ojo, quizá no hubiese estallado esta horrible guerra civil de España». Más tonterías no se pueden decir. Los muslos de las parisinas de entonces tienen la culpa de nuestra guerra civil española. El jesuita Miguel Gaterrer escribe: «La natación como espectáculo para mujeres no puede permitirse». Pero bueno, hay casos a tutiplén. Y como solo los religiosos tienen capacidad de interpretar la Biblia, al menos en aquellos tiempos, el capuchino Quintín de Sariego escribe: «Al hombre no le hubiera hecho pecar el demonio en el paraíso, pero lo hizo fácilmente la mujer. Si la mujer poseyese la lucidez mental para ver el pecado como lo tiene el hombre, no sería en tantas ocasiones tan mala ni tan insistente tentación para el hombre». ¿Esto es lo que quieren los de vos que les expliquen y que les enseñen a sus hijos? En aquel tiempo franquista escribían: «Ni baile, ni teatro, ni deportes». ¿Y del cine? Bueno, del cine, la clarividente y científica doctrina del mercedario Ricardo Delgado escribía: «El cine, con el centelleo y la vibración de las imágenes, excita exageradamente la retina, dando origen a congestiones y derrames del sistema retinario que termina, ojo, por rendirse en la cima de la ceguera». Nada de cines, amigos, que os vais a quedar ciegos, como con la masturbación también. En fin, mira, ¿para qué seguir con más ejemplos? Los hay a cientos, que están escritos y en la memoria de quienes fuimos adoctrinados por la religión imperante y única. Nuestros niños actuales son más listos que lo éramos nosotros y observan las cosas de la vida con toda la naturalidad del mundo. Es inmoral que los padres les queramos encadenar con el miedo al pecado sexual. Ni siquiera el Dios católico condenó abiertamente el sexo ni ninguna de sus prácticas. Que me digan dónde lo condenó. Todos son inventos de quienes han querido dominar a los ignorantes, prohibiéndoles, bajo eterna condenación, el placer sexual. Este es para mí el mayor pecado de todas y cada una de las religiones: condenar el sexo como placer, siendo, como es, repito, el mayor regalo que la naturaleza nos ha dado. Es como despreciar y tirar a los cerdos la guinda del pastel. Ojo, que los hijos son de los padres. Hombre, naturalmente que sí, pero solo físicamente, no intelectual y sentimentalmente. Los padres no podemos restar los derechos a la libertad de los hijos. Los gobiernos no les tratan en los colegios públicos como si fueran una posesión, sino como ciudadanos públicos que son. Y todos los ciudadanos recibimos una educación ética refrendada por la Constitución. Y quien quiera recibir una educación de una concreta moral religiosa
Ahí están las catequesis de la Iglesia y los colegios privados bajo su dominio intelectual. Y si tales colegios quieren enseñar, por ejemplo, como piensan a lo mejor algunos de los padres, que la Tierra es plana, que la Biblia tiene toda la razón y la única verdad, y que el sexo es malo fuera del matrimonio, porque así lo quiere Dios, pues adelante, castiguen a sus hijos con tales falsedades y cuentos chinos. La sexualidad, con mayúsculas, y sus distintas manifestaciones, entre ellas como son la homosexualidad y lesbianismo, tan condenadas por quienes todos conocemos, han surgido en la naturaleza humana desde el primer segundo de la creación, y si han sido reprimidas y condenadas, por ejemplo en la Biblia como fueron Sodoma y Gomorra, lo han sido únicamente por las religiones, para su propio derecho. No nos vendría mal profundizar en todas las cuestiones, estudiar en profundidad las raíces de las cosas antes de hablar sobre ellas y menos de condenarlas, como es el caso de la sexualidad natural. Beneficioso sería el estudio objetivo de las enseñanzas del supuesto gran teólogo católico de entonces obispo de Hipona, San Agustín. Y lo digo porque su desprecio, San Agustín, su desprecio hacia el placer del sexo y hacia la mujer, no tienen parangón. Están en sus escritos, doctrina que aún perdura en nuestros días dentro del campo retrógrado del catolicismo de la España profunda y con olor a sacristía vieja y caduca. Ojo, porque después del franquismo les tenemos otra vez muy cerca en este grupito político denominado Vox. Estos niños infantiles grandes, para mí, es que no son de recibo. Cada vez que hablan, como lo hacen sus propios maestros, los obispos españoles, cada vez que hablan estos dos grupos, sube el pan, amigos. Y perdonadme si a veces me he excedido un poco en el tono de mi argumentación, pero es que me enciende mucho la sangre que esta gente quiere que volvamos a ser adoctrinados, nuestros hijos y nuestros nietos, como lo fuimos nosotros. No, por favor. Muchas gracias, amigos, por estar ahí.